Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Estamos contentos? ¿Estamos dichosos, gozosos, felices? Es el día del Señor y debemos transmitir ese gozo y esa paz que nos trae Él, ¿no? Cuando estamos en su presencia, Él nos llena de su paz, de su gozo. Así que no quiero ver ningún rostro, ya me entendéis, con cara de palo. Quiero ver gozo, alegría. ¿Sabéis lo que significa gozo? Alegría en el alma. Y esa alegría debe ser reflejada en nuestro rostro. Que la gente vea que somos gente animosa, feliz, dichosa. Amén. Bien, pues hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Vamos a tratar el siguiente tema. Lo he titulado Seguir a Cristo. ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿Sabemos lo que significa realmente seguir a Cristo? Yo creo, deseo que durante el tiempo que estemos con esta serie de mensajes podamos llegar precisamente a entender eso, lo que significa seguir a Cristo, lo que significa también lo que cuesta seguir a Cristo, que muchos no creen, no saben, no entienden o no están dispuestos a pagar el precio de lo que significa seguir a Cristo. Primero debemos saber que para seguir a alguien hay que estar cerca de él, ¿verdad? Tú no puedes seguir a alguien a distancia, porque en una curva se te pierde, ¿verdad? Seguir a Cristo es estar cerca de él. Estar cerca de alguien significa estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, opinar de la misma manera. Para ello es necesario un trato y una relación, ¿verdad? Para poder estar cerca de alguien, yo estoy cerca de tus pensamientos, o sea, quiere decir, yo pienso como tú piensas, estoy cerca de tu opinión, yo opino como tú opinas, estoy cerca de tu sentir, yo siento como tú sientes. ¿Estáis entendiendo también lo que significa estar cerca de alguien, verdad? Estar, digamos, de acuerdo con lo que esa persona piensa, opina o siente. En nuestro caso, como creyentes y seguidores de Cristo, debemos tener el mismo sentir, el mismo pensar y la misma opinión que Él tiene. No podemos decir que seguimos a Cristo, que estamos cerca de Él y vamos en otra dirección de pensamiento, de sentimiento o de opinión. Amén. Debemos seguir a Cristo. Estar cerca de Cristo significa precisamente eso, tener el mismo espíritu que tiene Cristo, pensar, sentir y opinar como Él opina. Vamos a hacer algunas consideraciones. La primera es, ¿qué debemos hacer para estar cerca de Cristo? Porque estar cerca de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer para estar cerca de Cristo? Muchas personas son miembros por años, fieles quizá de una congregación, asisten a todas las reuniones, hablan con un vocabulario, digamos, súper cristiano. Le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, en victoria. Hablan, digamos, un idioma súper espiritual, pero la realidad es otra. ¿Verdad? La realidad es que muchas personas dicen que viven en victoria, muchas personas dicen que están bendecidos, pero realmente no es así. Y eso es un problema lamentable, porque lo que el Señor quiere precisamente es bendecirnos. Lo que el Señor quiere es que estemos en victoria. ¿Pero por qué no estamos? Porque no estamos cerca de Cristo. Quizá de boca podemos decir, sí, yo sigo a Cristo,
pero realmente estamos siguiendo a Cristo, no como yo creo que hay que seguirlo, porque ese es otro problema, que a veces seguimos a Cristo a nuestra manera, y seguir a Cristo lo marca Él como hay que hacerlo, ¿verdad? Por tanto, deberíamos plantearnos a lo largo de estos mensajes, de este estudio, una serie de preguntas. La primera es: ¿cómo está nuestra relación con Jesucristo? Me gustaría que tomarais nota y apuntarais esa primera pregunta, porque son varias preguntas que vamos a tratar a lo largo de lo que dure, no sé, las semanas que estaré con este tema. Pero sería bueno que tomáramos nota y que después en casa, en nuestra intimidad con el Señor, nos hiciéramos este tipo de preguntas. ¿Cómo está nuestra relación con Jesucristo? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, Pablo dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Esa palabra comunión significa relación íntima con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa tener una relación de intimidad con Jesucristo? Porque eso suena, digamos, muy espiritual, pero pasándolo a la práctica, ¿qué significa tener comunión íntima con Cristo? Tener comunión íntima con su palabra, conocer su palabra, porque conocer a Cristo, conocer su palabra es conocer a Cristo. Y como veremos a lo largo del estudio, conocer a Cristo es conocer al único Dios verdadero. ¿Estáis comprendiendo? O sea, la realidad de una relación íntima con el Señor se plantea a través de seguir su palabra, de meditar en su palabra. Y claro está, ponerla por obra, porque no nos sirve de nada estudiar, meditar la palabra de Dios y no aplicarla a nuestra vida. Entonces queda como una declaración de buenas intenciones, pero de ahí no pasa. Nosotros debemos aplicar la palabra a nuestra vida para que surta el efecto necesario. David también declara en el Salmo 25, en el versículo 14, lo siguiente: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto es una gran declaración de David que deberíamos hacerla nosotros y entenderla, porque ¿qué significa una comunión íntima con el Señor? Dice que Dios tiene comunión íntima ¿con quién? Con los que le temen. Y temer, ¿sabéis lo que significa? Honrarle, respetar su palabra y sobre todo obedecerla. Entonces Dios le va a revelar el propósito que tiene para su vida, su plan, para la vida de cada uno, nos lo va a revelar si andamos en obediencia, si le honramos y le respetamos. Si no, no vas a conseguir nada, no vas a saber nunca cuál es el plan de Dios para tu vida, porque Dios les comunica su pacto, dice aquí en esta traducción, en otra traducción dice sus planes, su voluntad, a aquellos que le temen, a los que le honran, vuelvo a repetir, respetan y obedecen. Si no es así, te puedo asegurar que nunca vas a saber cuál es el plan de Dios para tu vida. También en Proverbios capítulo 3, versículo 32, su hijo Salomón dice lo siguiente: el Señor abomina, que significa aborrece, siente náuseas con el perverso. ¿Sabéis qué es una persona perversa? Una persona sumamente mala que causa daño intencionadamente. Dice que Dios a este tipo de personas siente náuseas, los aborrece. Y luego añade, más su comunión íntima es con los justos. Los justos son aquellos que viven según justicia y razón, que son justos en toda su manera de vivir. Dios detesta, no soporta a la gente mala. La gente mala es aquella que disfruta haciendo daño. Y lamentablemente dentro de las iglesias existen este tipo de personas que disfrutan haciendo daño, que no saben cómo van a hacer el daño, el mayor daño posible.
pero dice, disfruta, ofrece su amistad a la gente buena, a la gente que disfruta haciendo el bien, que actúa justamente, y también con la gente honrada. ¿Qué es una persona honrada? Es una persona íntegra, que no tiene ninguna falta de algo, es completa. Es también una persona recta, intachable, que nadie tiene que decir nada de él. Dios dice que le da su amistad íntima a este tipo de personas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 3, dice que también debemos tener comunión con la iglesia, con la familia de Dios. Aparte de tener esa comunión con Jesucristo, tenemos que tener comunión con su cuerpo, ¿no? Que es su iglesia. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, o sea, damos testimonio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, Pablo incluye al Espíritu Santo, cuando dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y siguiendo con la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 6 y 7, unos versículos más adelante dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en ignorancia y andamos en pecado, mentimos, somos unos mentirosos, porque no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, la luz significa la transparencia, significa la verdad, significa la sabiduría divina. Dice, como Él, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremenda declaración, ¿verdad? Para tener una buena relación con Dios y con los hermanos, es necesario andar en luz, andar siguiendo la verdad de la palabra de Dios y vivir en santidad, alejados del pecado, si no es imposible. El problema, hermanos, es que aún siendo cristianos, nuestra relación con el Señor está muchas veces muy fría y distante, quizás seguramente por el pecado, porque el pecado sabéis que nos aleja de la presencia y de la intimidad con Dios. Por este motivo, el autor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, declara, acerquémonos. Si tú te encuentras lejos o no estás cerca del Señor, aquí el escritor, el autor de Hebreos te dice, acerquémonos con toda confianza, confiadamente, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si necesitas ayuda, si necesitas que alguien nos socorre, debemos estar cerca del Señor. Él es, en Él encontraremos la mejor ayuda y el mejor socorro, y en el momento preciso. Si no hiciera falta esa cercanía con el Señor, el autor de Hebreos no diría acerquémonos, ¿verdad? Diría oremos al Señor, estemos donde estemos. Pero necesitamos, para recibir ayuda y recibir socorro, necesitamos estar cerca del Señor. Por eso habla de acercarse al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Gracias por preguntarlo. Eso yo recuerdo que esa frase, no me acuerdo qué pastor la utilizaba mucho, ¿no? El trono de la gracia está en la palabra de Dios, está en Jesucristo. Cuando buscamos en la fuente del agua viva, que es la palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios es el verbo, o sea, Jesucristo hecho un ser humano. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios, la mente de Dios, se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Entonces, estar cerca de Jesucristo, estar cerca del trono de la gracia, es estar cerca de la palabra de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Veo
Me gustaría veros con más ánimo. ¿Estamos bien? ¿Estamos a gusto? ¿Dios nos está hablando? Pues cambiar la actitud. Hemos dicho al principio que quiero ver caras gozosas. Y cuando la palabra de Dios es predicada, llega a nuestra vida, debe transmitirnos ese gozo también. Ahora, ¿qué es una verdadera intimidad? ¿Qué es una verdadera cercanía con el Señor? La verdadera intimidad con el Señor es tener una relación desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestro ser. No es algo superficial, no es una emoción. Sabéis que las emociones son algo superficial, pero una decisión, la decisión de seguir a Cristo, de estar cerca de Cristo, tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro ser. No podemos ser personas superficiales en este aspecto. La palabra de Dios nos enseña que esa cercanía, esa intimidad con Dios nos da vida, ¿verdad? Conocer a alguien, por ejemplo, el conocer en el matrimonio, esa relación de intimidad en los esposos que produce vida, nace un bebé, hay una nueva vida. Pues la relación de intimidad con Dios también produce vida, y nada más y nada menos que la vida eterna, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículos 8 al 10, después de decirles a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, y que sólo a través de Él nos podíamos acercar a una verdadera intimidad con el Padre, Felipe le pregunta y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy? La palabra ser y estar significan lo mismo. De hecho, en el idioma inglés es la misma palabra, ser y estar. Dicen, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive, que mora en mí, Él hace las obras. Parafraseando este versículo, este pasaje, Felipe le está diciendo a Jesús: Señor, muéstranos, dinos quién es y dónde está el Padre, y nos quedaremos conformes y tranquilos, porque había una inquietud dentro de los discípulos, y Felipe es el valiente, el que decide preguntarle a Jesús. Entonces Jesús le respondió: Dios ha estado con vosotros todo este tiempo, y todavía no sabes quién soy, Felipe. Los que me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo soy Dios lo mismo que el Padre. Soy Dios encarnado en un ser humano. Es lo que le transmite Jesús a Felipe y a todos los discípulos, que supongo que estarían allí expectantes a ver qué contestaba Jesús. ¿Cuántos hoy, hermanos, muchos de los llamados creyentes, asisten por años a las congregaciones y no conocen bien al Señor? Muchísimos, hermanos. Hay mucha gente que lleva años siendo supuestos creyentes, asistiendo a las congregaciones, pero no tienen una buena relación, no tienen cercanía con el Señor. Y claro, andan con una vida, digamos, mediocre, porque no saben ni lo que Dios quiere de sus vidas. Hoy están aquí, mañana si se les apetece se van a otro sitio, porque andan desorientados, porque no viven cerca del Señor, viven cerca de sus ideas, viven cerca de sus, digamos, planes. Y para estar cerca de Cristo, estar cerca del Señor, debemos priorizar sus planes por delante de los nuestros. No buscar lo que yo quiero, buscar lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Cómo me pides que te muestre al Padre, Felipe? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Acaso no crees que el Padre y yo
el Hijo, que soy, formamos parte de la Trinidad, formamos parte de la divinidad. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Hermanos, Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, son el único Dios verdadero. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque hay muchas sectas por ahí que esta frase que yo he dicho no la aceptan. Son tres personas que piensan lo mismo, que sienten lo mismo, pero que tienen distinta función. ¿Estáis comprendiendo? Felipe seguramente no había entendido, hermanos, Felipe no había entendido ni había tenido una verdadera relación de intimidad con Jesús. Estuvo con él, sí, pero no estuvo cerca de él, porque la cercanía con Cristo nos hace conocerlo. Muchos supuestamente asisten a iglesias, pero no están cerca de Jesús. Como he dicho, están cerca de sus mentes, de sus propósitos, de lo que ellos piensan, de sus planes. Y creen que con asistir a una congregación ya están cerca de Jesús, pero eso no es así. Estar cerca de Jesús es conocerlo, tener una intimidad con Él, buscar su palabra, escudriñarla, vivirla, aplicarla para que tenga efecto. Las medicinas tienen efecto cuando se aplican, cuando nos tomamos. Si no, sigue teniendo poder, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para cambiar las vidas de las personas, pero hay que aplicarla, hay que tomarla, hay que comerla. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Tener intimidad con alguien significa una amistad íntima, una amistad muy estrecha. Si tú estás cerca de mí, si tienes intimidad conmigo, tienes que tener una amistad íntima y muy estrecha. También significa tener una relación desde lo más interno, como he dicho, desde lo más profundo de nuestro ser. Una relación con alguien muy querido y de gran estima y confianza. La pregunta surge, ¿qué estimamos? ¿Cómo estimamos a Jesús? ¿Tenemos confianza en Él? En la vida cotidiana se podrían contar con los dedos de una mano las personas con quien tenemos este tipo de relación, ¿verdad? Hay muy pocas personas que tengamos esta declaración, esta relación interior, íntima, de dos personas. Las hay, por supuesto que las hay, claro que sí, pero muy pocos. Como he dicho, se pueden contar quizá con los dedos de una mano las personas con quien podemos tener esta amistad y esta relación íntima. Amigos verdaderos, hermanos, con este tipo de relación existen muy pocos. Pero Jesucristo dijo que Él quiere ser nuestro amigo, ¿verdad? Y Él quiere cumplir con los requisitos, con estos requisitos de tener una relación interior e intensa con sus amigos, que somos nosotros. Como creyentes y seguidores de Cristo, deberíamos tener esta clase de relación con Él, con su palabra y también entre nosotros. Job declara en el capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Estamos viendo a Dios obrando en nuestra vida? ¿O tiene que ocurrirnos una desgracia para ver obrar a Jesús? Job estaba atravesando una gran enfermedad, ¿verdad? Quizá las pruebas, en medio de la prueba, muchos se alejan de Dios, pero debemos hacer lo contrario. Debemos buscar esa cercanía con Él para poder ver y experimentar el poder y la gloria, porque Él es glorificado en medio de nuestras pruebas. ¿Sabéis que Dios se glorifica cuando se solucionan nuestros problemas? Cuando Dios sana a alguien, Jesucristo recibe la gloria. De oídas te había oído. Mucha gente ha oído hablar de Jesús, pero no lo ven. Y me refiero a muchos llamados creyentes
que asisten a las congregaciones, muchos han oído de Jesús, pero no todos lo ven con sus ojos, y más que nada con sus ojos espirituales. Ver a Dios actuando en nuestra vida es lo más importante. Hay muchos pasajes en los que el Señor es glorificado por personas que estaban atravesando grandes pruebas. Voy a citar uno, por citar alguno. En Juan capítulo 11, verso 4, Jesús le hace esta afirmación a los enviados de Marta y de María ante la gravedad de la enfermedad de su hermano Lázaro. Dice así: oyéndolos Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso, cuando estemos atravesando cualquier tipo de prueba, sea una enfermedad, sea lo que sea, debemos acercarnos, buscar la cercanía con el Señor, buscar la cercanía con su palabra, porque nos va a traer primero la solución y después Cristo va a ser glorificado, porque vamos a verlo actuar en nuestra vida. Las preguntas que surgen aquí son las siguientes: ¿qué tipo de relación tenemos con el Señor? ¿Le conocemos de verdad? ¿Qué tipo de relación tenemos entre nosotros? ¿Nos conocemos de verdad? ¿Estamos pendientes los unos de los otros? ¿Nos ayudamos mutuamente? Jesús dijo que de la ayuda mutua nunca os olvidéis, y de hacer el bien son sacrificios que a Él le agradan. ¿Estamos haciendo eso con los hermanos en la congregación? ¿Estamos ayudando y haciendo el bien? Lamentablemente una gran parte de los llamados creyentes no tienen esta relación de intimidad con el Señor y por tanto no llegan a conocerle personalmente ni perfectamente como deberían, y tampoco la tienen con los hermanos en la iglesia. Les ocurre lo mismo que a Felipe, que tenían delante a Dios en la persona de Jesucristo y no se había dado cuenta. No estaba, por tanto, disfrutando de la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida, hermanos? Jesús lo definió en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y la manera de vivir una vida eterna es conocerte a ti, conocer, relación de intimidad, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Lamentablemente Jesucristo es la última persona con la que muchos creyentes tienen intimidad, tienen relación íntima. En Juan capítulo 15, versículos 13 y 14, Jesús nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, debemos demostrar que el amor de Dios está en nosotros, dedicando nuestra vida al servicio del Señor y por tanto también a servir a los demás, porque el Señor vino a servir, ¿verdad? ¿O vino a que le sirvieran? Jesús dijo: no he venido a que me sirváis, he venido a serviros y estoy dispuesto a dar la vida por vosotros. Versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? ¿Tú quieres ser amigo de Jesucristo? Tienes que obedecer su palabra. Si tú quieres tener esa relación de amistad que Dios te brinda, tienes que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por un capricho de Él? Es por nuestro bien, hermanos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él nos colma de sus bendiciones. El propósito de Dios es bendecirnos. El propósito de Dios es que andemos en victoria, no de derrota en derrota, como van algunos. Los verdaderos cristianos vamos de victoria en victoria. Y no quiere decir que no haya guerra ni batalla. Claro, las victorias se consiguen cuando hay lucha. Pero Dios nos invita a usar su poder para vencer. Eso los discípulos lo entendieron. Jesús dice: os brindo mi amistad, os
quiero dar esa relación de intimidad, esa cercanía que tienen los buenos amigos, pero debéis obedecer mi palabra. Él quiere ser tu amigo, quiere ser mi amigo, brindarnos esa amistad, esa relación de intimidad que tienen los buenos amigos, pero pone una condición: la obediencia. No hay otra. Jesús tenía y deseaba tener con sus discípulos, y hoy con nosotros, ese tipo de amistad. Sus discípulos le conocían y sabían que Él era el único que les podía transmitir su poder, como he dicho antes, y nosotros deberíamos saberlo también. Debemos saber que podemos usar el poder que Dios nos ha dado si andamos de la forma que Él quiere que andemos, que vivamos en la santidad que Él nos exige, apartados de todo pecado, de toda contaminación, de toda crítica, y dedicados a servir a Dios. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos? Llevar el Evangelio a toda criatura. Pero para eso se requiere una vida de santidad, apartados de todo pecado y dedicados al uso sagrado de servirle. Y en esa gran comisión que nos encargó. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: Jesucristo te dice hoy a ti: he aquí te doy potestad de pisotear, para aplastar serpientes y escorpiones, que representan las autoridades espirituales malignas, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda la batería de maquinaciones, mentiras y trampas que el enemigo prepara para destruirte. Y añade: y nada te hará daño. Hermanos, Dios nos da ese poder y esa autoridad, pero cuando andamos de acuerdo a su palabra, cuando andamos en el temor de Dios, cuando le honramos, le respetamos y le obedecemos. Y el versículo 20 añade: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se alegren de que los espíritus malos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Hermanos, esta autoridad que Dios da, esa autoridad que Dios nos transmite, y ese deseo de conocerlo cada vez más, nace como consecuencia de esa buena relación de intimidad con Él. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quiere tener con nosotros esa relación, esa cercanía, y la quiere tener cada vez más estrecha. Mirad qué nos dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 15, dice: ya no los voy a llamar sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace el jefe, ¿verdad? Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Vosotros no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui quien os eligió a vosotros, y les he mandado que vayan y que sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que vosotros le pidan, lo que vosotros le pidáis en mi nombre. ¿Estáis comprendiendo? En esa intimidad tan estrecha con Él es cuando le obedecemos en todo, y entonces damos el fruto deseado. Como dije antes, la amistad verdadera no abunda en la tierra. La que más abunda es la amistad interesada y egoísta. La amistad verdadera significa identificarse, tener el mismo sentir, querer lo mismo que la persona con la que tenemos esa amistad. La amistad con el Señor, por tanto, supone pensar como Él. Iglesia, ¿pensamos como Dios piensa? ¿Nuestros pensamientos están enfocados a la palabra de Dios, que es su mente, que es lo que Él piensa? ¿Sentimos lo mismo que siente el Señor?
sentimos el mismo amor por los que se pierden que el Señor siente, tenemos la misma visión, la misma meta, el mismo propósito, tenemos en definitiva el mismo espíritu, el mismo corazón de nuestro Señor. Son preguntas que deberíamos hacernos, porque eso demuestra, si las respuestas son afirmativas, demuestra que estamos cerca de Cristo. La amistad con el Señor, por tanto, significa ser como Él es. Hermanos, a través de una verdadera relación de intimidad con nuestro Señor, somos capacitados, Dios nos capacita para obedecer y dar fruto, y como consecuencia nos hacemos acreedores a todas sus bendiciones. La pregunta de Jesús a Felipe, y que debemos aplicarla, hermanos, a nuestra vida: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tanto tiempo estás conmigo y no me has conocido, y ahí puedes poner tu nombre. En vez de Felipe podemos poner el nuestro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estamos siguiendo al Señor y todavía no lo conocemos? ¿Cuántas veces decimos que conocemos al Señor y realmente no tenemos la mínima idea de lo que Jesús quiere para nuestra vida, porque no tenemos esa cercanía con Él? Tanto tiempo asistiendo a una congregación y todavía no conocemos bien al Señor. Eso es lamentable. Hay personas que no maduran ni aunque las riegues todos los días. Hay personas que se creen que ya han madurado y lo que le falta es madurez total. Patalean cuando no les da lo que quieren. Se enfadan. Les das un consejo y abandonan la iglesia. Vaya una madurez. Vaya una madurez. Hermanos, toda la experiencia de la vida ha sido diseñada por Dios con el fin y el propósito de capacitarnos para entrar en esa relación íntima con Jesucristo. La realidad de muchos creyentes es que conocen las bendiciones, desean las bendiciones, conocen la palabra de Dios, pero ¿están cerca de Dios? ¿Están cerca de Cristo? Y aquí se plantea la segunda pregunta, que vamos a iniciar, y no terminaremos, pero bueno, seguiremos la semana que viene. La segunda pregunta es: ¿conocemos realmente a Dios? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocer a alguien? Tener trato y comunión. También tener una relación íntima. Amigos de verdad, ¿no? Y en el matrimonio significa tener relaciones íntimas. Cuando José conoció a María, tuvieron hijos y tuvieron hijas, ¿verdad? Habla de esa relación de intimidad que hay que tener con Cristo para producir la vida eterna. En el Antiguo Testamento los profetas y otros siervos de Dios decían que sobre todo conocimiento el ser humano debe anhelar el conocimiento de Dios y anhelar su poder. Esto no es algo no es saber algo acerca de Cristo o de Dios. Muchos creen que por saber que Dios existe y que envió a Jesucristo a la cruz por nosotros, con eso basta. Pero no se trata de saber algo acerca de Dios, se trata de conocer profundamente a Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Bueno, yo creo que la humanidad entera ha oído hablar del Señor, pero eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios es algo más, es tener una relación profunda con Él. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban y declaraban la necesidad de conocer a Dios con gran énfasis. En el Nuevo Testamento se halla el mismo concepto sobre ese conocimiento. Toda persona, hermano, debe conocer cada vez más a Dios
porque se posee un conocimiento muy débil y muy parcial e insuficiente de Dios. Muchas personas creen conocer a Dios de verdad, pero lo que tiene es un simple conocimiento que es insuficiente para llevar una vida cristiana auténtica y verdadera. Por eso la necesidad, y como he dicho, los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también hacen énfasis en que tenemos que conocer de verdad al Señor. Tenemos que profundizar en ese saber, en ese conocimiento, en esa relación con el Señor para poder producir vida eterna en nosotros. El conocimiento completo se halla solamente en Cristo, hermanos, en su palabra. Conociendo a Cristo, conociendo su palabra, conocemos a Dios. Pablo nos exhorta a estar, en Colosenses 2:2, a estar unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, de tener intimidad, el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y el versículo 3 dice, en quien están escondidos, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. En Cristo, en su palabra, están escondidos, que a veces hay que descubrir, porque como suelo decir yo, los tesoros no están a ras de tierra. Debemos profundizar en la tierra para poder descubrir los tesoros ocultos. La Biblia repite muchas veces la palabra tesoros ocultos. Dios promete, te daré tesoros ocultos que tú no conoces, para que sepas que yo soy tu Dios y te llamo por tu nombre. La Biblia está llena de secretos ocultos. Por eso hay que profundizar, hay que meditar, hay que estudiar la palabra de Dios para descubrirlo. Hay que escarbar en la tierra, como he dicho, los tesoros nunca están a ras de tierra. Y también los tesoros tienen una cualidad que es algo muy valioso. Cuando alguien habla de tesoro, habla de algo de gran valor. Por eso nuestros tesoros, los tesoros que enviemos al cielo tienen que ser de gran valor, y los tesoros que enviamos al cielo no son las posesiones que tengamos aquí en la tierra, porque eso para Dios no vale nada. Todo va a ser quemado por el fuego en su día. Lo que realmente perdura y está en el cielo son esos tesoros que enviamos, esas buenas obras, esa buena actitud, esa obediencia a Dios. Es lo que vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Por eso dice que en Él, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y luego añade en el versículo 9, en quien, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, en un ser humano. Por eso aquellos que niegan la divinidad de Cristo están en un completo error, porque en Cristo habita la plenitud, o sea que no cabe más, de la divinidad de Dios. Jesucristo, hermanos, es Dios, y que nadie te tuerza esa verdad, que nadie te involucre en sus ideas al decirte que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un Dios menor, como algunos aseguran, algunas sectas. Yo, todos aquellos que niegan la divinidad de Dios, para mí, por mucho que se llamen cristianos, yo digo que son sectas y que hacen daño. Son gente mala, gente maligna. Algunos por ignorancia, algunos porque también quizás no quieren pagar el precio de lo que significa estar cerca de Jesús, seguir a Jesús, porque ya veremos más adelante el precio que cuesta. En las clases bíblicas estamos estudiando precisamente lo que cuesta ser un buen discípulo, y que muchos empiezan, pero pocos acaban. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Y ese precio es todo. Dios te exige todo, pero te lo da también todo a cambio. Lo que perdemos, yo siempre digo, perder para ganar. Perder cosas materiales o cosas de este mundo que al final no sirven para nada, para ganar la cercanía con Dios, para vivir esa vida cristiana abundante, esa vida eterna que podemos empezar a vivirla como un anticipo aquí en esta tierra.
¿Estáis entendiendo? Eso es maravilloso que pudiéramos entenderlo, que lo que realmente importa es nuestra eternidad. Por eso aquí, en la tierra, debemos procurar andar en el temor de Dios. El temor no es miedo a Dios, Dios es nuestro Padre y nos ama y lo ha demostrado. El temor, la palabra temor ahí significa respeto. Respeto por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que sigue haciendo y lo que hará siempre, mediante su Espíritu Santo que nos aconseja, nos guía, nos protege, nos provee de todo lo necesario y sobre todo nos ha dado lo más grande, hermanos. Dios nos ha dado lo más grande. Dio a su Hijo Jesucristo, nos regaló a su Hijo Jesucristo para salvarnos, porque estábamos condenados, porque todos aquellos que viven de espaldas a Dios están condenados, necesitan volverse al Señor, necesitan andar cerca de Cristo, para que Cristo pueda regalarles la salvación. Y ese trabajo nos corresponde a nosotros, hermanos. El trabajo nuestro no es andar en disputas entre nosotros, como en algunas congregaciones ocurre, que si yo no estoy a gusto, que si el pastor ha dicho, que si el otro me ha dicho, que si mi niña, que si mi niño, que si esto, que si para allá, que si para acá. La cuestión es que el diablo nos tiene enredados en ese tipo de enfrentamientos y cuestiones, y no hacemos lo que realmente tenemos que hacer. No servimos a Dios como Él se merece. Hermanos, Él se dio por excelencia. Él no reservó ni una sola gota de su sangre, por amor a ti y por amor a mí. Nosotros debemos, el amor, ese amor demostrado nos obliga, nos constriñe, dice la Biblia. ¿A qué nos obliga? A servirle con la misma excelencia, a dedicar nuestra vida con la misma excelencia que Él la dedicó a nosotros. Nosotros debemos dedicarla para salvar a este mundo que anda en tinieblas, que anda en pecado, que anda en ignorancia, aunque muchos creen saber mucho, pero si no conoces a Cristo de verdad, somos unos ignorantes. Sepamos lo que sepamos, tengamos la carrera que tengamos, sin Cristo, sin conocer a Cristo, estamos perdidos, hermanos. Jesucristo vino a eso. Juan 3:17. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a que el mundo sea salvo a través de mí. Y eso es lo que debemos predicar, en vez de asustar a la gente con mensajes apocalípticos de que el infierno, esto, lo otro. Sí, está bien, está bien. A veces, como decía en la escuela bíblica el otro día, hablamos sobre las consecuencias y no planteamos el problema. Primero hay que plantear el problema. Y el problema es que el mundo vive sin Dios y sin esperanza, y que hay una solución, y que hay unas consecuencias. Muchos empiezan a evangelizar con las consecuencias. Claro, asustan a la gente. Hay que empezar planteando el problema. ¿El problema de esta humanidad cuál es? El pecado. Pues vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de las consecuencias que puede traer si no obedecemos a Dios. Pero no empecemos con la condenación. ¿Me estáis comprendiendo, hermano? No sé si me hago entender, pero yo lo pretendo, ¿no? Bien, pues el conocimiento de Dios recibido a través de nuestra relación con Cristo y con su palabra pone a los seres humanos en una buena relación con Dios. Esa relación va a producir el fruto de la vida eterna. Y termino precisamente y vuelvo a repetir ese versículo que Jesús dice en Juan capítulo 17, verso 3, que sabéis que es la oración sacerdotal, una oración que Jesús dirigió al Padre. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al Padre, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esto es una gran promesa del Señor, que cuando conocemos de verdad a Dios, cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo como el enviado del Padre para nuestra salvación, podemos empezar a vivir la vida eterna aquí.
Hay quien opina que hay que morir de una forma física para alcanzar la vida eterna, pero la vida eterna la empezamos a vivir aquí. Jesús dijo, yo he venido ¿para qué? Para que tengáis vida, y vida plena y abundante. Y esa vida plena y abundante no es otra cosa que la vida eterna. Así que... Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como